Just like a river flows in search of sea, just like a shadow needs the light to exist, just like an answer needs a question before people need love, people need love. Iba a preguntarte por qué hoy Acoglianis, porque por estos lados se habla mucho por estos días de ese tema. Claro, bueno, primero porque me comentaste vos que estuvo Alfredo Di Princio en Capilla del Monte, que bueno, que fue parte del grupo de la gente que se juntaba con él en los terrones. Así es. Y haciendo las diferentes ceremonias donde aparecía la ciudad de Erx y las luces cósmicas en el Valle de los Terrones, ¿no? Eso por un punto. Después, bueno, dentro de poco calculo que irá a salir el material de Diego Arandojo, digamos, cineasta que alguna vez hizo ya un trabajo parecido con el profesor Guillermo Alfredo Terrera, y nos había comentado que había comenzado una investigación sobre el doctor Ángel Cristo Akoglanis, la cual incluía buscar telefónicamente el apellido Akoglanis en Grecia, donde él nació, buscar la causa de la muerte, que fue un asesinato, la muerte de él, recuperar esa causa y tener la posibilidad de leer el expediente, hablar con amigos y testigos, porque es una persona que se sabe poco, digamos, ¿no? Que está ahí en algunos de los libros que tratan los temas relacionados al fenómeno uritorco, digamos, pero no hay tampoco una información clara sobre él. Creo que todo este trabajo que va a hacer Diego nos va a dar mucha más luz, ¿no? Y bueno, anticipándonos un poco a eso, creo que viene bien, por lo menos, refrescar lo que se conoce hoy sobre esta personalidad que ha sido tan relevante a la hora de hablar de todo lo que tiene que ver con estas ciudades intraterrenas que se habla que hay en el Cerro Uritorco, ¿no? Sí, y entiendo que para poder tomar este tema, por lo menos desde acá, desde el Centro de Informes OVNI, siempre hubo una reserva importante a la hora de hacer un concepto o a la hora de aseverar las historias que se cuentan de este lugar, ¿no? De lo que es los terrones y de lo que se vivió por ese tiempo con el doctor Ángel Acoglianis. Tú recordarás algunas de las experiencias contadas con la señora Elsa Tear, y yo sumaría algunas charlas que hemos tenido con el señor Osvaldo Alié, hijo de quien en su momento era el dueño y quien recibía ahí en el Hotel Roma al señor Acoglianis. Y Osvaldo Alié estuvo muy de cerca, creo que podemos llegar a invitarlo para que nos comparta un poco de él, porque acá en el CIO, en el cumpleaños del CIO, tuvimos una conversación bien interesante sobre esto que compartió Osvaldo Alié con el señor Acoglianis cuando él era muy jovencito. Entonces, hay toda una cantidad de anécdotas que hacen a la historia, pero en lo personal entiendo que todavía hay mucho en la reserva para poder llegar a concluir conceptos que se han arrojado desde estos años, ¿no? Desde los 80 para esta fecha. Bueno, pero esto simplemente a manera de introducción, porque imagino que tú nos traes una buena data para conversar un poco sobre este gran personaje que estuvo en parte del trabajo realizado por el profesor Alfredo Terrera también. Claro, eso es lo que te iba a agregar, que el profesor Terrera fue uno de los que más ha hablado sobre Erx, ¿no? O sea, no hay nada escrito sobre Ángel Cristo Akoglanis de él de puño y letra, digamos, ¿no? Se conocen los diarios de Erx, que son diarios escritos por algunas de las personas que que participaban ahí, que eran dictados por él o escritos en base a las enseñanzas de él. Pero de él no hay nada escrito. Quien escribe sobre toda esta información es el profesor Guillermo Alfredo Terrera en algunos de sus libros, como por ejemplo El Valle de los Espíritus y Erx y otros tantos, ¿no? Que Saruma, uno que estamos también un programa que hemos desarrollado en su momento, Un Ser Cósmico, donde bueno habla también de Akoglanis y de quién él considera que es Saruma, que
que era una persona diferente a Coglanis, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es la posición del profesor Terrera. Si querés comenzamos con algunos datos de cómo aparece a Coglanis. Bien, te escuchamos, Mario. Bueno, para quien no conozca, el doctor Ángel Cristo Coglanis es como estábamos comentando recién, un personaje muy importante en la historia del Uritorco y en la historia de Erx, que es el nombre que se le da a esta ciudad, que aparentemente existiría en otro plano dimensional en la zona del Uritorco, y él fue el que le da ese nombre y el que le ha hecho aparecer en algunas oportunidades a través de realizar una cantidad de mantras, de realizar una serie de comunicaciones, ¿no? Y también fue muy conocido y muy respetado por sus conocimientos profundos en lo que tiene que ver la quiropraxia. Digamos, él hacía digitopresura en la columna vertebral y realmente realizaba milagros en las personas, lo cual lo hizo muy conocido inclusive a nivel mundial. Hay discípulos de él en esa práctica, tanto en España como en todo lo que es Latinoamérica. Así que bueno, de alguna manera este es el personaje que hoy vamos a recordar. Él nace en Grecia. Su infancia transcurre ahí en Grecia, realiza los estudios primarios y secundarios, y en algún momento se puso álgida esa zona, difícil, y su familia decidió enviarlo a Cachemira. Cachemira queda en la India, donde vivía un tío de él, que estaba en una muy buena posición económica. Este lugar que tiene algo también de místico, de religioso también, en la India, ¿no? Ahí es donde él vive con su tío en esa época, en el año 50, en el año 1950, llega a ese lugar y termina el secundario, porque él había empezado el secundario en Grecia. Cuando termina el secundario decide estudiar la carrera de medicina. Entonces se inscribe en la universidad y el tío, que tenía relación con monjes budistas, que lo visitaban frecuentemente al tío, le propone si quería estudiar en el Tíbet. Por lo cual lo charlaron y Ángel quedó conforme con esa posibilidad y quedaron en que estos monjes lo iban a venir a buscar a Cachemira y lo iban a llevar al Tíbet. El tema es que pasaba el tiempo y estos monjes no venían a buscarlo, con lo cual él comienza su carrera universitaria en la facultad y a los días que había empezado aparecen los monjes y se va con los monjes al Tíbet, ¿no? Este lugar donde va, específicamente, está enclavado en lo que se llama la cordillera del Himalaya, que es conocido por muchos como el techo del mundo. Es un lugar de los más altos que hay en el planeta, donde se encuentra entre ellos el mítico monte Everest, que mide 8.848 metros de altura. En ese lugar es donde él comienza a estudiar en la capital del Tíbet, que se llamaba Lhasa. Y ahí, bueno, se encontró con un sistema político teocrático, es decir, las jerarquías de ese lugar que manejaban la parte política, eran los mismos religiosos. En un monasterio de Lhasa, como te decía, que es la capital, empezó a hacer ese camino y empezó a estudiar diferentes cuestiones que tienen que ver con la sanación del ser humano. Y también a complementarlo con estudios esotéricos. Ahí donde aprende acupuntura, digitopresura y quiropraxia. Disciplinas que después lo harían famoso en toda la Argentina, ¿no? Y empezó a conocer también las virtudes del espíritu, cómo es que tiene que ser tratado el espíritu. Él siempre después recomendaba varios libros de autores que hacen referencia a la vida en el Tíbet, a las enseñanzas del Tíbet, y bueno, le quedó muy marcada esta época a Ángel Cristo Coglanis. Lo primero que se le ocurrió en ese lugar era que le costaba respirar, porque el aire era tan limpio y puro en esa parte que los pulmones como que no estaban preparados para tanta pureza. También el frío, desprovisto de humedad, fue una cuestión que le provocó un gran cambio, y los monasterios donde él estudiaba estaban desprovistos de calefacción, por lo cual fue bastante difícil esa parte también en la parte física, ¿no? Uh-huh. Cuando termina y se gradúa, termina todos los estudios en el Tíbet, regresa a la India y comienza a practicar en distintos hospitales donde había internados pilotos de la RAF. La RAF es la Fuerza Aérea Británica, la Real Fuerza Aérea Británica, donde llegaban estos militares
con traumatismos severos. Entonces, bueno, él los tenía que tratar. Y ahí es como que fue perfeccionando esa técnica de trabajar sobre la columna vertebral. En la década del 60 llega a la Argentina y se centra especialmente en la provincia de Córdoba. Hay algunos dicen que él, recorriendo Argentina, encuentra el Uritorco y los terrones y que detecta o siente que ese lugar tenía un poder especial o que era un centro energético importante para la Argentina y para el planeta. Y hay otra versión que dice que ya desde el Tíbet le habían comentado, le habían dado la información de que en la zona de Córdoba, específicamente en la zona Uritorco, debía de acudir porque ahí había como una especie de gran energía, vórtice energético, digamos, ¿no? Lo hecho es que, por ejemplo, cuando vino el Dalai Lama a la Argentina, dijo o estuvo de acuerdo con que uno de los mayores centros energéticos del mundo, inclusive dijo él, superior al Tíbet, se encontraba en la zona Uritorco, digamos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, él empezó ahí a darse cuenta de que había algo energético. Pero donde se radica primeramente es en Ramallo. Ramallo me queda muy cerca de donde estoy yo, estoy a menos de 1 hora de viaje, queda en la provincia de Buenos Aires, donde él se desempeñó como camionero, primero, en esa zona, forma una pareja y tiene 2 hijos, Nicolás y Oscar. Luego esta relación se separa y se une sentimentalmente con una mujer de la aristocracia de Buenos Aires, porteña, y se va a vivir muy cerca del Hotel Nor Tomasa en la avenida Edén, en La Falda. De esa unión nace un hijo que nace con una enfermedad que se llama leucemia y fallece al poco tiempo. Esa situación hace que se separe de esta segunda pareja en la Argentina y luego ya después se va a la Cerrezuela, en el norte de la provincia de Córdoba, donde se dedica a la parte de ganadería, y ahí cuentan que tenía mucho ganado vacuno él, y era muy extraño el hecho de que jamás iban veterinarios a verlo, a esos animales, y que jamás aplicaba vacunas, nunca se le enfermaba ningún animal, ni ninguno se le moría, siendo que en la zona había muchos otros campos cercanos donde obviamente los animales siempre ocurre que muchos se enferman y muchos terminan muriendo de alguna enfermedad, digamos, ¿no? La cuestión es que empieza él a mostrar esas condiciones, ¿no? Luego se une sentimentalmente con una de las hijas del encargado de este establecimiento que estaba contando y se mudan a Villa Allende. Villa Allende es una localidad muy cerca de la capital de la provincia de Córdoba, es decir, de Córdoba capital, y de esa unión tiene 5 hijos y luego se integran 2 hijos que no eran hijos naturales, sino que eran por crianza, como una adopción, digamos, ¿no? Cuando se instala en Villa Allende, decide abrir un consultorio en la ciudad de Buenos Aires y específicamente en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, y ahí pasa de lunes a jueves en Capital Federal y el viernes, sábado y domingo lo pasa para ver a su familia a la zona de Villa Allende. Cuando venía a Villa Allende es cuando comienza él a hacerse las escapadas a Capilla del Monte, que quedaba cerca, y a la zona de Quebrada de Luna, donde en los terrones hacía sus actividades esotéricas. Los terrones, para los que no conozcan, son unas formaciones que el viento, la erosión y el agua les da de una forma muy extraña, que hacen divisar rostros y formas. Realmente es un paisaje realmente muy extraño. En esa zona, que queda más o menos a 14 kilómetros de Capilla del Monte, uno va por la ruta 38 hacia el norte y luego hace 6 kilómetros en un desvío hacia el este, en el camino que va hacia Ongamira. Él encuentra este lugar y empieza a relacionarse con don Ramón Verón. Don Ramón Verón es un riojano de origen diaguita, que junto a su familia vivía en las inmediaciones de los terrones. Él se desempeñó como maestro rural durante más de 40 años, el señor don Ramón Verón, y él era muy conocedor y estudioso de las culturas indígenas de la región y de todo el Valle de Punilla. Comenzaron a tener una buena relación, una amistad, un respeto mutuo entre acoglanis
y el doctor y el señor don Ramón Verón, y bueno, él empezó a ceder el lugar. Cuando Acoglanis viajaba, don Verón le daba la posibilidad de que él podía ingresar al predio de él, inclusive le dejaba venir de noche, entrar de noche a ese predio. El don Verón fue el que lo bautizó como el portero de Erx, ya que de a poco don Verón fue conociendo las apariciones de luces, las manifestaciones que él producía, y a instancias de Acoglani empezó a conocer todo esto y fue el que le dio ese seudónimo, ¿no? A instancias de don Verón, Acoglanis termina comprando una porción de tierra en la comarca, donde comienza a proyectar un sinnúmero de emprendimientos, el cual fueron beneficiando a los pobladores del lugar. Principalmente él tenía una idea que era la de formar como una especie de ciudad espiritual en la zona. Se preocupó por, que no faltara el agua. Él decía que el agua era necesaria, había, pero que había que cuidarla, había que reservarla para épocas de escasez. Entonces construyó como un piletón que estaba formado por varias piletas, donde se iban a acumular el agua, etcétera. Esa obra quedó inconclusa y hoy ese piletón se halla en ruinas y cubierta por yuyos en este momento. Esa obra que él idealizó también le permitió construir el camino que hoy nos lleva a la base de los terrones. Es decir, ese camino que hoy transitamos en auto y que llegamos a los terrones fue financiado y construido por el doctor Ángel Cristo Acoglani, y fue una de las obras que él dejó para la zona, ya que él deseaba hacer algo muy importante ahí, que inclusive quería hacer un arco, como que uno entraba a un lugar diferente, un arco construido de metal, como que marque la entrada a la zona. También se preocupó por instalar la energía eléctrica. Primero lo hizo a través de generadores, que en la zona esa no había energía eléctrica en todo lo que es Quebrada de Luna, y él instaló los primeros generadores, y después, a instancia de un alto funcionario del gobierno, en agradecimiento a que había curado a su hija, que estaba muy pero muy mal, y milagrosamente el doctor Acoglani logra, recuperarla de una enfermedad muy difícil, ese funcionario de gobierno decide ayudar y gracias a él llega la luz eléctrica a la zona, ¿no? Es a partir de estas mejoras que empezó a traer Acoglanis que se empezó a acercar más gente, ¿no? Y él empezó a traer gente, pero secretamente, desde Buenos Aires, amigos especialmente elegidos, los elegía especialmente y los instruía en el conocimiento específico sobre la ciudad intraterrena de Erx. Se reunían, como acabaste de decir, Luz, hace un ratito, en el Hotel Roma, en el mítico Hotel Roma, donde el papá de Osvaldo Alí era en ese momento, como decías vos, el dueño, y se reunían ahí. Generalmente a la gente que traía de Buenos Aires la hospedaba también en el Hotel Roma, y desde ahí salían todos los autos en caravana por la ruta 38 rumbo a los terrones. Te comento un poquito más y ya te dejo preguntarme algo. Las ceremonias en los terrones, ellos llegaban por este camino que te cuento, llegaban a la base, desde la base del camino que va a Ongamira, subían arriba hasta los terrones, estacionaban los vehículos, donde hay un quincho o algo así en este momento. Ahora se venden artesanías y algunos refrescos, pero en esa época estaban recién todo eso incipiente. Y generalmente después que se terminaban de acomodar y dejaban los autos, Acoglani se colocaba una túnica blanca y empezaba a hablar o canalizaba a Saruma. Saruma sería una entidad de Erx, de esta ciudad intraterrena, es decir, a través de mantras, en voz alta, con una tonalidad dulce. Él hablaba en un idioma que se conoce como sánscrito, una variación en realidad del sánscrito. Él decía que hablaba en este idioma porque emitía una vibración que resonaba mucho más sensiblemente en el cuerpo humano y en el alma humana, y él le llamaba a este idioma Irdin, que era una mezcla entre el sánscrito, el quechua, y él decía a Acoglanis que era la lengua que hablaban las inteligencias superiores. Cuando él comenzaba a hablar y empezaba a recitar todo esto, aparecían en el cielo luces que parecían tener inteligencia, que se movían al ritmo de sus pedidos, y los invocaba
con estos mantras, los arengaba, digamos, de alguna forma, ¿no? Estas luces realizaban coreografías en el cielo. A las personas que han sido testigos de esto, yo no lo soy, dicen de que no cabía duda de que había un diálogo entre él y las luces y que no eran movimientos naturales los que realizaban estas esferas de luz, que inclusive en algunos momentos se acercaban realmente mucho a los testigos de estas ceremonias. Muchas veces los presentes rompían en llanto, emoción, otros se caían desmayados en el piso, y muchas veces se materializaba, según varios testigos, una ciudad, la ciudad de Erx, ¿no? Esta ciudad que está escrita en los libros del profesor Alfredo Terrera, ¿no? Esa ciudad era de grandes dimensiones, estaba surcada por canales secos, por donde se desplazaban energías de luz que se asemejaban a bolas brillantes de color blanco. En lo que sería el centro de esa ciudad había una cúpula, según lo que los testigos hablan, que se conoce como el Templo de la Esfera. En ese templo, y esto está escrito en el libro El Valle de los Espíritus, del profesor Terrera, se encontraban ancianos o sabios de diferentes partes del universo. Muchos opinan de que era una especie de holograma eso que aparecía, otros decían que era real, otros decían que era una manifestación fruto de los cánticos y de los mantras que él realizaba, que generaba en la mente de las personas este tipo de visiones, ¿no? Sea como sea, los que estuvieron ahí atestiguan de que realmente eso ocurría, y se sucedían cuando terminaban estas reuniones una serie de interrogantes que cuando él terminaba de dejar de ser Saruma y volvía a ser Ángel Cristo Acoglanis, le empezaban a hacer preguntas, ¿no? Generalmente él decía, ya recibirán la información necesaria y comprenderán por qué han sido elegidos como testigos, ¿no? Como dijiste vos, la señora Alzatear fue una de las que participó de esta ceremonia por una invitación que le hizo el profesor Terrera, pero no ha sido la única, y han sido muchos, inclusive médicos reconocidos de Capital Federal, de Buenos Aires, inclusive de países limítrofes, políticos, y muchas personas que secretamente participaban de estas reuniones en esta zona, ¿no? Que iban a estos especies de encuentros programados, reuniones, las realizaba Saruma, como te decía, era una entidad que tomaba el cuerpo de Acoglanis. Esa entidad nos decía que la misión era cumplir, que cuando llegue el momento de actuar para ayudar al planeta y sentar las bases para una nueva civilización, ¿no? Lo extraño es que cuando él estaba realizando su mejor momento, su mejor tarea en el año 89, porque él arranca todo esto a principios de los 80, a finales de los 70, y en el 89, cuando estaba en su mejor momento como quiropráctico y como en estas ceremonias secretas pero importantes, su mejor amigo, que se llamaba Rubén Elías Antonio, lo mata de varios disparos en su consultorio. Este tema lo podemos desarrollar quizás en otro programa, todo el desarrollo de la muerte de Ángel Cristo Acoglanis, ¿no? Pero esto más o menos para tener un pantallazo de la personalidad de él, y bueno, si querés podemos hablar de cualquier cosa, Luz. Está bien. Tú sabes que uno va escuchando el relato tan descriptivo que vas haciendo sobre esta persona. Cuando uno recorre la historia Erx de Capilla del Monte, que a veces le hacen referencia a las ciudades intraterrenas y la hacen referencia a un mundo subterráneos, no hay mucha claridad. Esto lo hemos hablado acá en el CIO desde que yo conozco la tarea acá en Capilla del Monte. No hay suficientes fundamentos a toda esa realidad más allá de lo que el señor Acoglanis nos propone. Y una de las preguntas que yo te haría, porque te has documentado y porque enmarcas una descripción totalmente objetiva, ¿hasta qué punto nosotros podemos, no sé si creer, pero aceptar esta historia de simplemente para ubicarnos en el centro de lo que nos convoca como lugar geográfico, que es Capilla del Monte? Pero si nos tenemos que abocar a esto que nos dicen de Ángel Acoglanis acerca de la ciudad de Erx, o si nos debemos de motivar a otro tipo de información con respecto a este tema. No sé si vale para la biografía que has hecho. Erx es una ciudad metafísica, no es una ciudad física, no se puede encontrar con pico y pala, y eso lo dijo siempre el profesor Terrera, ¿no? Ahora, la posibilidad de que
San Ángel Cristo Acoglanis, a través de un conocimiento esotérico y de los mantras que hoy pululan por todo Capilla del Monte, porque si uno contrata hoy un servicio de guías a un lugar, por ejemplo, que puede ser Cuchicorral, Puertas del Cielo, en Ongamira, o los mismos Terrones, hay personas que utilizan todo ese lenguaje y toda esa metodología que trajo Acoglani. Digamos, él fue el que fundó todo esto, digamos, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es la veracidad y cuál es la posibilidad de que una persona puede convocar o puede hacer aparecer una ciudad y hacer que de repente aparezcan luces? En ese punto yo no podría asegurarlo porque no he sido testigo. Lo que yo me he documentado son nada más que información, ¿no? Lo que sí es que, según lo que comentan todos, que nadie ha tenido la capacidad que ha tenido él de manifestar esto, ¿no? Hoy hay otros que siguen este tipo de cuestiones, ¿no? Entre comillas, discípulos, digamos, ¿no? Pero bueno, se hace. Yo sé que nuestro amigo Ariel Pro, por ejemplo, está en esos temas. Hay mucha gente en Capilla del Monte que está relacionado a esto, pero no sabría decirte si él realmente era el único o el verdadero centro del contacto. Yo creo que quizás podemos ser todos, con la suficiente convicción y con los conocimientos, ese contacto, digamos, ¿no? Yo me pongo y creo que vale poner mi postura ante el tema, porque por aquí se han escuchado muchísimas cosas. Estuvimos en la conferencia del señor Di Prinzo y él se adjudica discípulo del señor Acoglianis y que vivió muchísimas experiencias como lo vivió también el señor Villamil. Claro. No con lo que voy a decir quiero decir que pongo en duda ninguna de las experiencias o de lo que ellos como personas que estuvieron cerca al doctor Acoglianis lo vivieron. Obviamente que vivieron sus experiencias, pero queda en el tiempo un manto de duda en cuanto a, insisto, no en las experiencias personales, sí en lo que significa toda esta realidad de Derks, porque es como que aparece la historia en los años 80 cuando entra en escena el doctor Acoglianis y, como bien decías tú, hoy no hay referencia de que puedan ver lo mismo que se veían en esos tiempos, ¿no? Entonces a uno le queda como ese manto de esa reserva de aceptar un montón de situaciones vividas y experiencias que se dan en esa zona y enmarcándola dentro de esta ciudad mitológica o metafísica como es la ciudad de Derks. Yo creo que es un tema que todavía tiene mucho para contarnos, así como la temática OVNI, como para llegar a afirmar de que aquello vivido en esa época es tal cual nos lo propone el doctor Acoglianis. Estos temas, como se escapan del estudio, digamos, que uno puede realizar, y más científico, digamos, ¿no? Yo creo que lo que nos agrega la señora Elsa en su momento de la transmigración o transfiguración de él en Saruma, ¿no? Porque por momentos, y según está en algunos libros, en un libro específico de profesor Terrera, Saruma sería una persona físicamente diferente a Acoglianis. Exacto. Y bueno, y eso está escrito también, lo cual también le da un poco de misterio. Y rápidamente te cuento la historia de Di Prinzo, cómo él, por lo que yo tengo entendido o leído, cómo lo conoce. Todo comienza por Roberto Villamil. Así es. Roberto Villamil tenía un bebé pequeño de brazos, el cual se le resbaló de la mano y se le iba a caer. En ese momento Roberto Villamil lo toma de la mano a su propio hijo, a su bebé, y lo agarra del brazo para que no se caiga, pero lo agarra fuerte del brazo, entonces lo lastima, le genera una lesión. Lloraba, lo llevó al médico y seguía llorando, estaba muy mal el nene, y bueno, él se sentía también responsable porque él lo había agarrado de la mano para que no se cayera, ¿no? Entonces, bueno, de ahí estuvo varios días en esa situación de incertidumbre, Roberto Villamil, y le nombran al doctor Ángel Cristo Acoglianis. Se va al consultorio y bueno, él le empieza a tocar
el brazo al nene, y en un momento hace un movimiento muy brusco que hasta le dio miedo a Roberto Villamil, y en ese momento el nene deja de llorar, después de que había llorado durante muchísimo tiempo, y queda en un estado de relajación, digamos, ¿no? Lo deja como sano, digamos, ¿no? Eso le llamó mucho la atención a él y quedó ahí. Luego Roberto Villamil estaba haciendo deportes, no me acuerdo si era en Brasil, en qué lugar era que estaba haciendo, y tiene una lesión muy grave, una ola, generó como un tsunami, una especie de tsunami, y él es despedido a la playa y le genera un fuerte problema en la columna vertebral. Va al médico, a otro médico, y ese médico, porque ya se había olvidado del caso de Acoglanis, y va a otro médico, y ese médico le dice que hay que operarlo y que era muy grave, que no se sabía si iba a volver a andar bien, y bueno, tenía riesgo, inclusive estaba comprometido de si la operación fallaba o algo, tener problemas graves, digamos, o sea, porque esa zona de la columna es muy delicada, digamos, y él se acordó ahí cuando le hablaron de operación y todo eso, se acordó de aquel señor que le había ayudado con el hijo. Va otra vez a verlo y bueno, con sus dedos tan fuertes que tenía, porque todo el mundo dice que tenía unos dedos que parecía que muy fuertes, que te producían mucho dolor, pero cuando terminaba la sesión te curaba, es decir, era un dolor muy fuerte que había que aguantar en el momento, pero pasado eso se iba el dolor y la recuperación era prácticamente instantánea, o si no de poquitos días. Entonces bueno, él va y lo cura. Todo eso, y bueno, empiezan a bromear de que te iban a operar y que fíjate que cómo te lo solucioné de rápido, bueno, se empiezan a hacer un poco más amigos, ¿no? Y en ese momento fue cuando Di Princio, que era amigo de Villamil, le dice que lo vaya a esperar al aeropuerto, porque eran amigos, que tenía que ir a hablar con mucha gente, que él venía de Roma, porque venía de Italia, Di Princio, y ahí es donde lo recibe en el aeropuerto. Cuando lo recibe a Di Princio en el aeropuerto, Roberto Villamil le dice Di Princio de que estaba con molestias y que le dolía mucho la espalda, que andaba mal. Si conocía a alguna persona, algún quiropráctico, alguien que lo podía ayudar. Y dice, sí, conozco uno que es realmente muy bueno, se llama Acoglanis. Entonces, bueno, va Roberto Villamil con Di Princio al consultorio de Acoglanis, y esto está narrado en un libro, y fue impresionante para Villamil contarlo, porque se vieron y directamente se abrazaron y como que se reconocieron, como que se conocían de antes Acoglanis con Di Princio. A partir de ahí sé que Di Princio viajó mucho tiempo desde Italia a Argentina y participó mucho tiempo de todas estas ceremonias en los terrones. Te cuento esto para que tengas también una perspectiva de cómo conoce Acoglanis, por ejemplo, a Villamil, que es uno de los que más ha escrito sobre él o ha hablado de las anécdotas en ese lugar, en los terrones, y también Di Princio, que bueno, acabaste de participar de una reciente conferencia que él realizó ahí en Capilla del Monte, ¿no? Sí, señor. Bien, creo que nos das muchos elementos que son urgentes y necesarios, yo insisto en esto, no hagamos de esto ya la historia de Erx está resuelta, o tomar esta persona como el referente único. Y esto lo digo porque vamos a aprovechar el tema que planteas con la persona del doctor Ángela Acoglanis, y en la semana vamos a desarrollar la tierra hueca, vamos a desarrollar, ya contigo alguna vez hablamos del profesor Terrera, pero espero la otra semana, unido con esto, podamos vincular al bastón de mando, porque hay otra literatura que aparece gracias a nuestros amigos Karina y Gustavo de Guido Buffo, que enlazan otra historia y que no es que niegan esto vivido, porque no se puede negar lo que se vivió, pero sí dan una libertad de mirar de otra manera esta historia, Mario. Me parece que da suficientes elementos como para encuadrar esta temática, pero ojalá lo haga también el oyente investigando, que no se quede con esto solo, porque lo mismo que pasa con la temática OVNI, no podemos quedarnos en eso de que el objeto volador no identificado es extraterrestre. No, porque no es así. Hay otras realidades que vienen desde la historia que también nos van alivianando un poco toda esta historia que a veces se hizo pesada y que es solamente para espiritualistas o que es solamente para personas que creen en estas cosas, sino que esto nos invita a encontrarnos con una realidad histórica muy, muy interesante, Mario.
Mira, para resumirte todo lo que acabas de decir y te digo mi opinión, yo creo que estamos en una época donde ya no hay más maestros. Yo creo que estamos en una época ya de estos últimos 30, 40 años donde ya no hay gurúes, no debería haber gurúes o grandes maestros o gente que tiene todo el conocimiento que a su vez informa a gente que no tiene nada de conocimiento, ¿no? Creo que cada uno somos en sí maestros, todos tenemos algo que aportar. Es importante para construir esta historia conocer a cada uno en profundidad, a cada uno de los actores, ¿no? Creo que el doctor Ángel Cristo Coglani ha sido muy importante en su papel en toda esta historia, como también lo fue Terrera, como también lo fue Guido Buffo, como también lo fueron varios personajes importantes, ¿no? En toda esta historia. Creo que cada uno tiene un aporte. La señora Esatear nos ha dado un aporte importante dentro de estos temas que son paranormales o que tiene que ver más con lo esotérico. Esta señora que lamentablemente falleció y que lo inicia a Jorge Suárez en el tema espiritual, que era Perla Perviu. También es muy importante conocer lo que ella hizo en Capilla del Monte, lo que realizó, y lo que habla de la ciudad de Erx, ella también. Por supuesto, porque es como que en esos años, en los años 80, fue como una especie de imán, la zona, para muchas personas que trataban estos temas, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocerlos a todos y creo que entre todos vamos a armar el rompecabezas. No hay ni buenos ni malos acá. Como hablábamos en el último programa, la mente a veces nos hace ver que está el lindo y el feo, el bueno y el malo, y acá no hay ni buenos ni malos. Hay personas que cada uno aportan algo y hay que rescatar siempre lo mejor de lo que cada persona da, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de doctora Coglani creo que ha sido muy importante. Sí. Se podría hablar mucho de él más. En otro programa vamos a hablar un poco de lo que fue el crimen, cómo él abandona el cuerpo, que fue trágico todo eso y cómo es la parte más judicial de eso. Y creo que vale la pena cada tanto también hablar de él, porque, bueno, es un actor de esta protagonista, historia, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, como para cerrar era eso, ¿no? Que no hay que quedarse con una persona, quizás con una versión y descartar totalmente el resto de las versiones, ¿no? Yo creo que esto se arma con un poquito de Terrera, con un poquito de cada uno de los protagonistas de lo que es Buritorco, ¿no? Obviamente también incluir a La Huella del Pajarillo, a Rubén Alvaraz, a Gabriela Catanzano, a todas las personas que de alguna manera han incorporado algo a toda esta historia que tiene que ver con esta zona tan importante de Argentina, ¿no? Así es, me parece que es una buena forma de ir cerrando esto que comienza en este gran debate sobre la personalidad del doctor Ángel Cristo Coglani. Quisiera agregar que justamente hoy, Café de por Medio, comentábamos con la señora Silvia Rodríguez, que es la compañera de Osvaldo Alié, allí en el Hotel Roma, donde se desarrolló la conferencia del señor Di Princio, y un poco escépticas nosotras en cuanto a la realidad ERX, poníamos por sobre la mesa esto que acabas de decir del doctor Coglani. Es una personalidad protagónica de un evento que se sucedió en Capilla del Monte y que hoy por algo está en escena. Imagínate que vinieron durante una semana a filmar al señor Di Princio, a hablar con Osvaldo Alié y van a sacar un libro del doctor Coglani. Hay mucho, seguramente, para hilvanar con toda esta temática. Insistimos en esto, ¿no? Vayamos un poco más allá, a ver qué más nuevo podemos rescatar a esta historia, que me parece que el doctor Terrera seguramente se quedó en una parte y que seguramente Guido Buffo nos puede dar un poco más, y que en la historia algo más está guardado y todavía no alcanzamos nosotros a saber. Por eso está buenísimo, Mario, este tema. Es uno de los temas calientes porque inclusive Europa mismo se ha ocupado del bastón de mando, del Santo Grial, y siempre está vinculado con esta zona. Inclusive pensá que también en Capilla del Monte se han creado templos budistas, ha venido gente del mismo Tíbet, ha venido gente de todo el mundo arrastrado por este tema. Algunos vienen por lo que ha hecho el SIGO, otros vienen por lo fenoménico, otros vienen por diferentes cuestiones, ¿no? Lo cierto es que, como decías vos, el doctor Ángel Cristo Coglani ha sido un personaje realmente importante dentro de toda esta historia, y creo que apunto a esto, a que Diego Arandojo, con el tiempo que le dedica y con la profesionalidad que hace sus cosas,
va a ser un buen informe, como lo ha hecho sobre el doctor Terrera, porque el profesor Terrera era también un personaje olvidado. Valía la pena traerlo de vuelta, ponerlo otra vez ahí donde él merece estar, y era necesario hablar con sus hijos, con sus amigos, recorrer sus libros, recorrer su historia, hablar de su infancia, y creo que va a ser un buen trabajo con el doctor Ángel Cristo Coblanis, que obviamente va a darnos mucha información de la que no está en los libros, porque él se ha encargado de hacer eso con sus trabajos, ¿no? Tratar de incorporar información de la que está dando vuelta por ahí, porque en algunos casos uno ve que hay cosas que se repiten en todos los libros y es como que parece un copia y pegue, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está bueno hacer una investigación como la que hace Diego Arandojo, de tomarse el trabajo de él hablar con cada uno de los protagonistas y, bueno, rastrear y bucear en encontrar la verdadera personalidad, como hizo con Terrera, ¿no? Sin ni idolatrarlo ni defenestrarlo, porque nadie somos ni muy buenos ni muy malos, digamos, ¿no? Creo que hay un equilibrio en todo. Entonces, bueno, reflejar eso, poner a los detractores y a los que son seguidores y hacer un promedio y quedarnos con la personalidad y, bueno, a partir de ahí tener una nueva herramienta de consulta para más adelante en conocer a un personaje importante, en este caso en una historia misteriosa que abarca toda esa zona Uritorco, ¿no? Fantástico, Mario. Sí, es un tema para seguir. Tenemos una cita ahí pendiente con el señor Osvaldo Alié para hablar del doctor Coblanis, que también tiene mucho para aportarnos. Y si te parece, no sé si la próxima semana solo vemos en privada contigo, para que sea inclusive en un lunes y lo podamos compartir a Osvaldo Alié, que fue joven en su momento cuando apareció el doctor Coblanis en el Hotel Roma y con el que compartió muchísimas cosas interesantes para escucharle a Osvaldo. Sí, si está expuesto él a participar el próximo lunes, encantado, podemos preguntarle entre los dos. Cierto, porque tiene mucho para contarnos Osvaldo. Creo que desde la misma convivencia que tuvo ahí en el hotel y donde él se la pasaba yendo ahí a la ciudad, a esta zona de los Terrones. Bueno, Mario, no sé si te parece, vamos cerrando en la noche de hoy y proponemos a la audiencia que el próximo lunes nos acompañe siguiendo un poco este tema. Bueno, Luz, perfecto. Yo les deseo muy buena semana a todos y nos encontramos, como decís vos, el lunes que viene. Si no pudiera Osvaldo o algo, podemos continuar también con Coblanis porque ha quedado bastante tinta para hablar. Bien, pero tú nos tienes un regalito esta noche. Por supuesto, la canción, ¿no? Porque a partir de ahora los invitados estamos eligiendo las canciones. Y bueno, me pareció que convenía poner un tema instrumental de nuestro querido amigo Hugo Bistolfi. Bien. Tecladista que ha escrito, bueno, varios discos ya. Y su primero y debut se llamó Uritorco. Y dentro de Uritorco hay una canción que se llama Erx, ¿no? Sí, y bueno, como hablamos del portero de Erx y de quién le dio el nombre a esta ciudad intraterrena, bueno, me parecía atinado escuchar esta canción de Huguito Bistolfi titulada Erx. Bien, Mario, muchísimas gracias, excelente todo el trabajo que nos has propuesto en la noche de hoy. Seguimos con él el próximo lunes y bueno, como siempre, lo mejor, Mario, eres lo máximo. Igualmente, Luz, un beso grande y bueno, hasta el lunes que viene, feliz noche. Hasta el lunes, Mario, y con la audiencia mañana nos encontramos a la misma hora, 22 horas. Feliz noche, gracias.